Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, mis hermanos, si ustedes recuerdan bien la semana anterior, hace 8 días, estuvimos dando inicio al capítulo 5 y estuvimos considerando los primeros 3 versículos. Capítulo 5, versículos 1 al 3. Así que en esta noche vamos a retomar nuestro estudio en el versículo 4 hasta el versículo 12, que quiero por favor me acompañen a leer en este momento. Versículo 4 dice Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio que el Espíritu es la verdad. Porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Versículo 8. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Perdón. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene a Dios o al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy bien, amados hermanos. Que el Señor nos dé entendimiento en esta noche para considerar esta porción de la palabra del Señor. Por cierto, una sección eh, un poco, un poco complicada tal vez en algunas secciones, en algunos versículos. Vamos a tratar, hermanos, con la ayuda de la voluntad y la sabiduría del Señor, compartir estos versículos y darles un poco de explicación para que todos podamos adquirir mayor entendimiento en esta noche. Muy bien. Siguiendo, hermanos, la presentación que tengo para ustedes en esta noche, notarán que vamos a hablar por tercera vez, estamos considerando el requisito de la fidelidad doctrinal. Como dije en la parte de la introducción, ¿requisito para qué? Requisito para tener perfecta comunión con Dios. El requisito doctrinal, o sea, estar en la doctrina correcta, es un requisito para poder tener una perfecta comunión con Dios. Algunos han querido omitir esta parte del requisito doctrinal, perdón, y por ejemplo piensan que en todas las iglesias, que todas las iglesias están bien. Hermanos, si todas las iglesias estuvieran bien, entonces tenemos un problema muy grande, porque todas las iglesias, ustedes quizás han visto, han escuchado, practican cosas diferentes y hay doctrinas diferentes. Hay iglesias que creen, por ejemplo, eh, hoy en día, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que solamente fue un hombre muy sabio, un hombre muy capaz, pero no lo aceptan a Él como el Hijo de Dios.
Y puedo decirles nombres de estos grupos religiosos, que por supuesto no lo voy a hacer porque ustedes saben muy bien o han escuchado muy bien cuáles son estos grupos religiosos. Pero ¿cómo podrían estas, eh, estas denominaciones, estos grupos, estar en comunión con Dios y tener perfecta comunión con Dios si no creen que Jesucristo es su Hijo y que es Dios? Y es parte de lo que Juan escribe. El que no acepta, el que no cree que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios y tiene el espíritu del anticristo. Veíamos en el capítulo 4 que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios, porque no todos los espíritus, no todas las enseñanzas provienen de Dios. Entonces, la parte del requisito doctrinal es importantísimo. Es importante que usted y yo estemos siguiendo la sana doctrina, la doctrina que fue enseñada por los apóstoles y que tiene que estar de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, en esta parte de la sección del capítulo 4 al versículo 2 estamos analizando ese requisito de la doctrina, la fidelidad doctrinal. Lo que nosotros creemos, hermanos, de Jesucristo es clave para la victoria sobre el mundo. Ve al versículo 4. Una vez más, porque todo lo que es nacido, dice Juan, de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En el versículo 1, hermano, la semana pasada consideramos y hablamos un poquito acerca de que nosotros hemos sido engendrados por Dios. ¿Cómo es que Dios nos ha engendrado? Bueno, por medio de su evangelio. Veíamos en Juan 1, 11 y 12, Juan 1, 11 y 12, que a los que creyeron en Jesús, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque no fueron engendrados por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Dios nos engendró o nos engendra por medio del Evangelio. ¿Cuándo es que nacemos de nuevo? Cuando obedecemos ese Evangelio, bajando a las aguas del bautismo. En ese momento somos nacidos de nuevo y somos nacidos de Dios. Este concepto es algo que Nicodemo, por ejemplo, no entendió en Juan capítulo 3, cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, un hombre importante, un hombre que debía conocer la ley, que podía o debía entender este concepto, no lo comprendió y le dice al Señor Jesús, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Cómo va a entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo no entendió que Jesús estaba hablando en un sentido espiritual. Espiritualmente, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Espiritualmente necesitamos nacer de Dios. Y eso es lo que dice Juan en el versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Me dirijo a usted, hermano, que me está escuchando en esta noche. Si usted ha bajado a las aguas del bautismo, usted ha nacido de Dios. Y como usted ha nacido de Dios, Juan dice que lo que ha nacido de Dios, nosotros sus hijos, nosotros los cristianos, podemos vencer al mundo. Hay una lucha, mis amados hermanos, que nosotros tenemos constantemente. Y esa lucha diaria es una decisión diaria que usted y yo hacemos. O agradamos a Dios o agradamos al mundo. Por eso usted necesita devolverse a Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice Juan. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una lucha. Usted y yo tenemos una lucha diaria. No crea que usted está solo. No crea que usted está sola. El cristiano tendrá una lucha constante por agradar a Dios. Porque el mundo constantemente nos ofrece placeres, nos ofrece tentaciones, y usted y yo vamos a estar todos los días ante la disyuntiva, ante la cuestión de obedecer a Dios o no, de agradarle o no. Pero Juan hoy nos dice a todos una verdad, y esa verdad es que los que hemos nacido de Dios podemos vencer al mundo. En el versículo 4 sigue diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una vez más, hermanos, todo esto se refiere o habla Juan en un sentido espiritual. Nosotros no vamos a salir a vencer al mundo con armas, con pistolas, con tanques de guerra. No vamos a salir al mundo a armar una revolución y vamos a emprender una guerra literal, porque nuestra lucha, dice el apóstol Pablo a los Efesios, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla, nuestra lucha es espiritual. Y por tanto, como es una lucha espiritual, necesitamos armas espirituales. Y la principal arma, según lo que Juan dice aquí, la principal arma que hemos tenido es nuestra fe. Nuestra fe es capaz de vencer al mundo. Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos destinados a la muerte, al castigo eterno. ¿En qué sentido hemos vencido al mundo? ¿Qué fue lo que hicimos para librarnos de esas cadenas, para poder vencer al diablo, a sus ataduras? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Nuestra fe en el Hijo de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuidado con este versículo. Algunos han querido enseñarnos que solamente la fe salva, porque todo aquel que cree en el Hijo de Dios va a tener vida eterna. La fe, hermanos, es lo que vence al mundo, pero la fe bíblica, cuando usted estudia acerca de la fe bíblica, se da cuenta que la fe bíblica, la fe de la palabra de Dios, la fe de la cual la Biblia habla, es una fe que necesita tres elementos. La fe bíblica es aquella que cree lo que Dios dice, acepta lo que Dios dice y obedece lo que Dios dice. Esa es la fe verdadera. Y la fe, según Santiago capítulo 2, versículo 14, y por lo menos hasta el 19, la fe bíblica necesita tener obras, si no es muerta en sí misma. Es decir, que mi fe, lo que yo creo, me va a llevar a tomar acción, me va a llevar a tomar decisiones en mi vida. Y esa es la fe que vence al mundo. Una fe puesta en acción, no es solamente creer a ciegas. Creer lo que Cristo es, creer lo que Cristo predicó, creer lo que Cristo vino a hacer. Pero es que Cristo me dice a mí que yo necesito hacer ciertas cosas para poder recibir su salvación o la salvación que Él me ofrece. Y si no lo hago, pues es una fe muerta, una fe que necesita acción. Entonces, vea que Juan dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Me dirijo a aquellos que en esta noche no han bajado a las aguas del bautismo.
Le invitamos realmente, si usted está escuchando este mensaje y considera en su corazón, en su mente que aún no ha dado ese paso, le animamos en el nombre del Señor Jesucristo a dar ese paso, a estudiar la palabra, a ver cada uno de los requisitos para poder recibir la salvación del Señor, para que usted, al igual que todos nosotros, pueda vencer al mundo. Note que la capacidad no está en nosotros. Todo lo hizo nuestro Señor. Nuestro Señor venció en esa cruz. Cuando muchos pensaban que Jesús estaba siendo derrotado, realmente no estaba siendo derrotado. La victoria nuestra, la victoria del Señor fue llegar hasta esa muerte. Por eso es que el diablo en muchas ocasiones tentó al Señor Jesús a través de sus discípulos, a través de la gente que en ese momento le injuriaba, le gritaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros, bájate de esa cruz, si tú eres el Hijo de Dios, hazlo. Porque el diablo quería y necesitaba que el Señor Jesús se bajara de la cruz. Esa hubiera sido nuestra derrota. Pero como el Señor se mantuvo en esa cruz constante hasta su muerte, nos dio a nosotros la victoria. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. El Señor Jesús no se rindió. ¿Por qué debería yo rendirme en la vida cristiana? Si ya el Señor ha vencido por mí y a través de mi fe en Él y en lo que Él ha hecho por mí, yo también puedo tener la victoria. Por eso es que Juan pregunta en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una vez más, mis hermanos, ya lo he mencionado, no está en nosotros el poder vencer al enemigo. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice Juan. Pues el que vence el mundo es aquel que es capaz de creer que Jesús, hombre, es el Hijo de Dios divino. Si nota una vez más como Juan ataca a los falsos maestros de ese tiempo, a los gnósticos, a estos falsos profetas, maestros de ese tiempo. Porque ya anteriormente les ha dicho, el que no cree que Jesús, hombre, es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, pues es el anticristo. Y hoy en día hay muchas religiones, muchas personas que no creen en Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Algunas personas solamente lo ven o lo quieren ver como un buen hombre, un gran profeta. Por eso es que Jesús en ese tiempo le preguntó a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién? ¿Quién dice la gente? ¿Qué dicen? Bueno, algunos dicen que Elías, algunos dicen que Juan el Bautista, algunos dicen que otro de los profetas. Bueno, ¿y ustedes? Quiero saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Bueno, Señor, en ese momento Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo. Esa palabra Cristo significa el ungido, el escogido. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de Pedro, pero que también es la confesión que todos nosotros necesitamos hacer para poder recibir salvación, para poder vencer al mundo. Ese requisito
doctrinal. Es indispensable, entonces, creer que Jesús es el Hijo de Dios para poder vencer al mundo y tener comunión con el Padre Celestial. No solamente en la carta de Juan, sino en toda la palabra del Señor y específicamente en el Nuevo Testamento, encontramos que el mundo es nuestro enemigo. Vamos a tener una lucha espiritual, como ya lo mencioné. Vamos a encontrarnos cada día ante la propuesta de satisfacer el yo, 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 mis deseos, mis prioridades, el ahora, ahorita mismo, ahora quiero esto, ahora quiero aquello, o agradar a Dios. Agradar a Dios significa renunciar a mis placeres, renunciar a mi voluntad, renunciar a mi vida, para que el Señor sea quien gobierne toda mi existencia. El mundo incluye, por supuesto, hermanos, los placeres, las metas terrenales, las posesiones, el poder que podamos alcanzar. Y usted estará de acuerdo conmigo, hermano, quizá que en la iglesia del Señor hay muchos miembros, o podemos haber muchos miembros, que pretendamos estar teniendo comunión con Dios, pero queremos seguir agradándonos a nosotros mismos y participando de las cosas de este mundo. No se refiere solamente al pecado, entregarse totalmente al pecado, sino que se refiere, eh, ya les he mencionado, a esas metas terrenales, quizás a esas posesiones, adquirir más cosas, tener más, el poder, comprar una casa, tener dos casas, tener dos carros, tener más profesiones, tener más bienes materiales. Eso es amar al mundo. Por eso es que Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3 que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y eso se nos olvida, hermanos, muchas veces, con facilidad. Nos apegamos mucho a este mundo, queremos cosas materiales, queremos renovar porque las cosas se ponen viejas, se ponen antiguas y queremos seguir renovando. Y mucha gente, quizás no sea el caso suyo, pero muchos hasta se endeudan por adquirir cosas que no pueden pagar, por tener más posesiones. Entonces el mundo sigue ganando terreno y no podemos dejar que eso pase. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios vencen al mundo. Los hijos de Dios están enfocados en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Vencer al mundo significa entonces no enamorarse, no ceder a sus tentaciones, soportar la persecución, mantener la vista en el premio de la vida eterna. Mire usted todo lo que significa vencer al mundo. El enemigo entonces tiene una meta, hacernos caer. El Señor tiene una meta, hacernos vencer. Y es muy importante que pongamos esto en nuestra vida práctica. Muy bien, entremos a esta sección, hermanos, del versículo 6 al versículo 8, que es una sección, hermanos, quizás un poquito más difícil. Déjeme cambiar la presentación. Muy bien. En la sección del versículo 6 al versículo 8 tenemos el testimonio del Espíritu, el agua y la sangre. Dicho en palabras sencillas, como le estoy poniendo en esta presentación, en esta sección, cuando Juan habla acerca del agua, el agua se refiere al bautismo de Jesucristo. En esta sección, cuando Juan habla de la sangre, se refiere a la muerte de Jesucristo. Y cuando Juan habla del Espíritu, habla precisamente del Espíritu que ha dado testimonio. Vamos a desarrollar esto un poquito más a profundidad. Leyendo el versículo 6. Este es Jesucristo,
Vea que anteriormente en el versículo 5, Juan dice que el que vence al mundo es aquel que cree que Jesús, ¿verdad? El hombre es el Hijo de Dios. En este caso, el Hijo de Dios sería o se referiría a Cristo, la palabra Cristo, que significa el ungido, el escogido. Ahora, en el versículo 6 encontramos la unión de esas dos palabras, Jesús y Cristo. Jesucristo. Jesucristo, si usted me está entendiendo, hermano, lo que estoy o lo que Juan quiere decir, es esa fusión de esas dos palabras, Jesús hombre, Cristo divino, son el mismo, son la misma cosa. Jesús hombre, Cristo divino es Dios. Entonces, este es Jesucristo, que vino, dice el versículo 6, mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Muy bien. Algunos, por supuesto, han tomado este texto y pues han querido, vaya, hacer algunas interpretaciones que están fuera de contexto, que no tienen sentido. Algunos, por ejemplo, han tomado este texto y han dicho, bueno, agua y sangre se refiere al nacimiento literal de nuestro Señor Jesucristo, porque, bueno, es bien sabido que, pues que cuando las mujeres dan a luz, ¿no? Como dicen, se rompe la fuente y sale agua y también hay sangre ahí en un nacimiento físico. Hermano, no podríamos nosotros creer que si Juan trae un concepto espiritual acá, se esté refiriendo a algo material. Es lo mismo, muchos han tomado Juan capítulo 3, ¿no? Cuando Juan habla o nos cuenta la historia de Jesús hablando con Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua, se refiere, algunos piensan que eso se refiere a un nacimiento literal, físico, porque las mujeres rompen la fuente y eso es que sale agua. Mano, esto no tiene ningún sentido. Veamos el contexto de lo que Juan nos está diciendo acá. Este Jesucristo vino mediante agua y sangre. La interpretación más atinada es la que estoy compartiendo en esta noche aquí. Más adelante, específicamente en el versículo 8, vamos a verlo con más detalle, pero quiero que note que el agua se refiere al bautismo. Usted recordará, hermanos, quizás en Mateo capítulo 3, ahorita lo vamos a leer, cuando el Señor Jesús se bautiza a sus 30 años, viene para ser bautizado por Juan. Juan le dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias a este hombre. ¿Cómo yo voy a bautizarte? Yo más bien debería ser bautizado por ti. Y bueno, Juan al final bautiza a Jesús en agua, porque es bien sabido cuando leemos la escritura que Juan bautizaba en el Jordán, un lugar donde había mucha agua, y por supuesto el Señor Jesús no necesitaba ser bautizado. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para dejarnos ejemplo. Lo hizo para dejarnos ejemplo. Y cuando nosotros vemos el bautismo de Jesús, realmente, hermanos, lo que encontramos es una evidencia de su humanidad. Una vez más, este Jesús, o este Jesucristo, Jesús, hombre, Dios hecho hombre, no necesitaba ser bautizado.
Él venía más bien a salvar al mundo. Él no necesitaba el bautismo. Sin embargo, vino y se bautizó en agua por Juan para dejarnos ejemplo de lo que nosotros necesitamos hacer, pero también ejemplo o evidencia de su humanidad. Pero el bautismo no es solamente evidencia de la humanidad de Cristo, sino también de su deidad. Usted recuerda que cuando Jesús se bautizó, una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Ok? Y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Quiero que leamos Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 32 al 34, que es precisamente este acontecimiento, hermanos, del cual les estoy comentando. En Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Quiero leer desde el versículo 29, hermanos, para que entendamos bien el concepto. El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, el que me envió a bautizar con agua, Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, vea las palabras de Juan el Bautista, acerca del testimonio que él da en el momento que bautizó a Cristo Jesús. El Espíritu Santo descendió como paloma, se posó sobre él y una voz del cielo, Mateo 3, versículo 17, una voz del cielo dijo lo siguiente, para leerlo textualmente, después de que Jesús se bautizó. Una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, versículo 17. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos analizando el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, las tres personas de la deidad estuvieron involucradas. Jesús bautizándose. Dios hablando desde el cielo y diciendo, este es mi Hijo amado, dando testimonio, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y la muestra, la evidencia de que es mi Hijo amado, es que voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu descendió como forma o en forma de paloma y se posó sobre el Señor. El Espíritu Santo también participando en este momento del bautismo de Jesús. Entonces, el bautismo de Jesús, hermanos, es evidencia de su humanidad para dejarnos ejemplo a nosotros, pero también es evidencia de su deidad, o sea, de que Él es Dios. Las tres personas de la deidad en un mismo momento, en el bautismo de Jesús. Por eso es que Juan, perdón, nos acaba de decir en 1 de Juan capítulo 5, verso 6, que este Jesucristo vino mediante agua. ¿Ok? Mediante agua.
No hay otra conclusión, no hay otra mejor interpretación que su bautismo. Pero Juan dice que también Cristo vino mediante sangre, y la sangre, según les estoy poniendo también en esta presentación, se refiere a la muerte de Jesucristo. Consideremos eso. Primero mencionando que los gnósticos de ese tiempo, que estaban pues ellos también divididos en su forma de pensar, algunos de ellos decían, no, este Jesús no puede ser Dios. Si es hombre, no puede ser Dios. Y si es Dios, no puede ser hombre. Pero algunos en el afán de unir esos dos conceptos dijeron o pensaban, bueno, este Jesús, hombre, comenzó a ser Dios en el momento que se bautizó y dejó de ser Dios poco antes de morir en la cruz. O sea, solo ese periodo de, digamos, 3 años y poco, más, menos, pero esos 3 años fue el tiempo en el que Jesús fue Dios. Pero no es eso lo que enseña la Biblia. No es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Jesús, hombre, fue Dios desde siempre ha sido Dios y lo será hasta la eternidad. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero dice Juan que Jesús nos mostró su humanidad al morir en la cruz. Vaya, porque esto no lo pasó el Señor Jesús solamente siendo Dios. El Señor Jesús sufrió. Al Señor Jesús lo golpearon. Al Señor Jesús lo azotaron. Al Señor Jesús lo crucificaron. Le pusieron una corona de espinas. Los clavos le traspasaron sus manos, le traspasaron sus pies. ¿Y usted cree que Jesús estaba en esa cruz diciendo sin dolor alguno porque Él era Dios? No, el Señor Jesús tuvo que experimentar esta prueba tan grande en forma de hombre. Y le dolió, se angustió. Lo vemos en el Getsemaní, orando angustiadamente. Su sudor eran como gotas de sangre que caían. Hermano, el Señor Jesús experimentó esto en carne humana. Y por supuesto, esa sangre tenía que ser derramada para que hubiera un cambio de pacto, porque no podía haber un cambio de pacto sin remisión o sin derramamiento de sangre. Es lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y también en el capítulo 10. Era necesario la muerte del testador y que hubiera un derramamiento de sangre, porque aún el antiguo pacto fue establecido a través de sangre, pero sangre de animales. Ahora en el nuevo pacto Jesús derrama su sangre para hacer un nuevo pacto, y esta sangre nos da salvación, nos da vida eterna, nos limpia, es sangre del nuevo pacto. Eso lo dijo Él en la última cena. En fin, la sangre se refiere a sangre literal. No está hablando en un sentido figurado, se refiere a la sangre literal que el Señor derramó en su muerte. El mismo Hijo de Dios que se bautizó también se manifestó como Hijo de Dios en su muerte. La sangre, hermanos, también es evidencia de su humanidad. O sea, si Jesús lo clavaron en esa cruz y sangró cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le traspasaron sus manos, sus pies, su costado, pues era muestra de que era un hombre. Nos demuestra su humanidad, pero también es evidencia de su deidad, no solamente de su humanidad. Leamos Mateo 27, versículo 54. Vea lo que este texto nos dice, Mateo
27, hermanos, versículo 54. La palabra del Señor dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Note, hermanos, la declaración que estos hombres hacen. Cuando el Señor Jesús, nuestro Salvador, muere en la cruz, hubo un gran terremoto y hubo un grandes milagros. Gente saliendo de los sepulcros cuando el Señor Jesús murió. Toda esta serie de acontecimientos, este terremoto, como dice el escritor, terremotos y las cosas que habían sido hechas, o sea, que se abrieron los sepulcros y que los cuerpos de muchos santos que habían dormido, que habían sido muertos, resucitaron. Esto fue un gran milagro. Estos hombres llegaron a la conclusión: realmente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, la muerte de Jesús no solamente fue evidencia de su humanidad, sino también de su deidad, o sea, de que Él era Hijo de Dios, porque aún en su muerte, aún en ese derramamiento de sangre, Jesús hizo o fue capaz de hacer este milagro. Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. En el momento que Él muere, se rasgó el templo por la mitad, hubo terremotos, se levantaron muchos muertos. Fue evidencia, una vez más, de su deidad para aquellos que todavía no creyeron, y lo debería ser también para nosotros. Entonces, era necesario que el Señor Jesús viniera, volviendo a Juan, 1 Juan 5, hermanos, era necesario que el Señor Jesús viniera mediante agua y mediante sangre, para darnos evidencia a nosotros. Pero ahora nos falta hablar, hermanos, acerca de el Espíritu. Que el Espíritu, dice el versículo 6, es el que da testimonio. Es el que da testimonio. El Espíritu Santo, hermanos, como ya lo mencioné, el Espíritu Santo estuvo presente en el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo, bueno, estuvo en todo el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo era parte de la promesa, o fue la promesa del Señor Jesús para sus apóstoles cuando Él no estuviera presente. Pero según Primera de Juan 4:2, el Espíritu es el que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El Espíritu Santo dio testimonio en el bautismo de Jesucristo. Juan 1, 32 al 34. El Espíritu Santo es el que daba las señales o hacía las señales milagrosas de Jesús, según Mateo 12, 28. En aquel contexto, cuando el Señor expulsaba demonios y aquellos hombres decían: bueno, hace sus milagros por obra del diablo, por Abelcebú tiene, Abelcebú. Y Jesús les dice: ¿cómo es que Satanás era hecha fuera Satanás? Un reino dividido no va a prevalecer. Lo que yo hago, lo hago por el Espíritu Santo. Y en ese contexto es que Jesús dice que todos los pecados nos serán perdonados excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar el poder que tiene el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo era quien daba testimonio de las señales milagrosas que el Señor hacía. Pero también fue señal o evidencia de las señales que los apóstoles hacían. En Marcos 16,
20. Ellos iban y predicaban, y las señales que ellos hacían era testimonio de que el Espíritu Santo estaba con ellos. El Espíritu Santo también está en la revelación del Evangelio, según lo que 1 Corintios 2, 10 al 16 dice. Y también estuvo, hermanos, el Espíritu Santo en la predicación de los apóstoles. Juan 15, 26 y 27. Es decir, el Espíritu Santo ha jugado un papel importantísimo desde el bautismo de Jesús. Claro que desde antes, porque el Espíritu Santo es el autor de toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, pero dentro de lo que estamos hablando, en la persona de Jesús, el Espíritu Santo ha jugado un papel importante desde el nacimiento de Jesús, su bautismo, su ministerio y aún en el ministerio de los apóstoles. Entonces, cuando Juan dice que este Jesucristo vino mediante agua, sangre y también mediante el testimonio del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es la verdad. Y el Espíritu Santo, le dijo Jesús a los apóstoles, les guiará a toda la verdad. En Juan capítulo 16, hermanos. Bueno, me he extendido, hermanos, un poco en esta parte porque me ha parecido interesante, importante que quede clara, porque puede ser que muchos de ustedes, o al igual que yo, pues hayan tenido alguna duda de qué es lo que quiere decir Juan aquí. El versículo 7 y el versículo 8 prácticamente son una afirmación solamente de lo que ya hemos explicado. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Versículo 7. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Una vez más, en el cielo son tres los que dan testimonio. ¿Cuáles son? El Padre, Dios Padre, Dios Hijo o el Verbo, la palabra, que algunas otras traducciones dicen palabra, y en este caso Dios Espíritu Santo. Una vez más, hermanos, comenzar a desarrollar este concepto nos tomaría bastante tiempo. Nos tomaría bastante tiempo, tiempo que probablemente no tenemos ahorita. No tenemos, pero la mayoría de nosotros sabemos o hemos escuchado que Dios es uno. Lo dice Jesús en Juan 10:10. Dios es uno, pero que se compone de tres personas. Tres personas de la deidad con roles diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y son uno. Para nosotros quizás humanamente es difícil comprender esto. Tres personas no pueden ser uno. O es uno o son tres diferentes, pero no entendemos ese concepto. Bueno, es exactamente lo que es Dios. Una deidad que se compone de tres personas. En este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de mencionar, en el bautismo de Jesús. Vemos a Jesús, hombre, pero que también era Dios, bautizándose. En esa misma ocasión, el Padre, Dios, en el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Los tres involucrados en un mismo acontecimiento. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, hermanos, oramos o debemos orar al Padre, según el ejemplo de Jesús. Oramos al Padre, Dios Padre, a través o en el nombre o la autoridad
de su Hijo amado Jesucristo. Y según Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos qué pedir. Entonces, en nuestras oraciones, el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra debilidad. Al momento de orar, las tres personas de la deidad están trabajando conjuntamente, ¿no? Oramos al Padre a través de Jesús y el Espíritu Santo nos ayuda. Así ve que cada uno de ellos tiene un rol diferente. Por ejemplo, no fue el Padre el que murió en la cruz, fue el Hijo el que murió en la cruz. Y en ocasiones he notado que cometemos el error, por ejemplo, en la cena del Señor, cuando estamos dando gracias por el sacrificio que se hizo en la cruz, oramos, o algunos hermanos han orado: gracias Padre por haber muerto en la cruz por nosotros. Pero en realidad no fue el Padre el que murió en la cruz. De hecho, usted encuentra a Jesús teniendo una conversación con el Padre cuando Él está crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está hablando con el Padre. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está hablando con el Padre. No es el Padre el que murió en la cruz, fue el Hijo. ¿Sí me comprende, hermano, lo que estoy tratando de explicar? Son tres personas que son uno, unanimidad, y que los tres dan testimonio allá en el cielo. Necesito avanzar un poquito, hermanos. El versículo 8: y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y también la sangre. Y estos tres concuerdan. Estos tres concuerdan. El espíritu, pues ya mencioné varias cosas con respecto al espíritu, a su trabajo aquí en la tierra. Pero lo que quiero rescatar aquí en este versículo es que estos tres concuerdan, no hay discrepancia. Tanto el bautismo de Jesús, el agua, como su muerte, la sangre, y el Espíritu Santo concuerdan o nos dan evidencia inequívoca de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Usted quiere estar seguro de que Jesús es Dios? Vea su bautismo. ¿Usted quiere estar seguro de que Jesús es Dios? Vea su muerte en la cruz, derramamiento de sangre. ¿Usted quiere estar seguro de que Jesús es el Hijo de Dios? Vea la evidencia que el Espíritu nos da a través de sus milagros, los milagros de los apóstoles y a través de todo el Nuevo Testamento. Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra del Señor. Bien, para terminar en esta noche, consideremos versículos 9 al 12. Permítame un momento, mis amados hermanos, como siempre, para ayudar un poquito con la presentación. Muy bien. Dice así, mis amados hermanos, versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Note, hermanos, creemos el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y este testimonio de Dios es más grande, porque si nosotros creemos, por ejemplo, en ocasiones lo que los hombres nos dicen, o el testimonio de los hombres, ¿cómo no vamos a creer? Es lo que Juan dice. ¿Cómo no vamos a creer en el testimonio de Dios? Porque Dios no puede mentir. Dios no nos va a mentir. Su testimonio es verdadero, su testimonio es cierto. Y por eso Juan dice: el que cree
realmente en el Hijo de Dios, verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le ha hecho realmente mentiroso. Creemos a Dios porque el testimonio de Dios es mayor, es mayor que el testimonio de los hombres. Pero si alguien no cree esto, hermanos, realmente no puede tener comunión con Dios. Eh, no creer en esto hacemos a Dios mentiroso. No hay tercera opción, es el punto de Juan. No hay una tercera opción. O creemos a Dios o le hacemos mentiroso. El versículo 10 dice, tiene el testimonio en sí mismo. Esto significa que el testimonio que Dios ha dado llega a ser la convicción que uno mismo tiene en su propio corazón. Si no creemos el testimonio de Dios, tampoco creeremos el testimonio en sí mismo. Y es por eso, hermanos, que les pongo aquí en la presentación cuál es el orden. Con flechitas. Dios nos testifica, nos ha dado testimonio por medio de su Hijo. Entonces uno acepta ese testimonio. Cuando uno lo acepta, creemos en el Hijo de Dios. Y cuando creemos en el Hijo de Dios, entonces tenemos testimonio en sí mismo. Ya nosotros tenemos ese testimonio en nosotros mismos. Versículo 11 y versículo 12 y terminaremos en esta noche. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? Estamos hablando de que Dios nos ha dado testimonio y que nosotros lo hemos creído y que como lo hemos creído tenemos testimonio en nosotros mismos. Pero ¿cuál es ese testimonio? Este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna. Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, o sea, el que ha creído en el Hijo, eso es lo que dice Juan, el que ha creído en el Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es uno de esos versículos, hermanos, que yo no necesito explicarlos. No se explican solos, no son versículos complicados. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es decir, el que cree en Jesús, tiene vida eterna. El que no cree en Jesús, no puede tener vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy, yo soy. ¿Cuántas ocasiones dijo Jesús esta frase? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy, yo soy, yo soy. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no tenemos la vida. Y de esta manera termino la lección de esta noche, hermanos. El requisito de la fidelidad doctrinal, creer en Jesús para poder tener la vida eterna y para poder tener comunión con el Padre Celestial. Espero que todos hayamos sido bendecidos en el estudio de esta noche, hermanos. Agradezco su atención y paciencia, pues hoy me he extendido un poco más, pero me era necesario terminar esta sección. Vamos a despedirnos en oración, hermanos, y nos veremos la próxima semana. Ore conmigo, hermanos, por favor. Padre del cielo, gracias por su amor y su bondad. Gracias por su palabra que nos anima y nos instruye a seguir adelante en nuestra vida. Ruego por todos los que han escuchado para que usted les bendiga y les haga crecer en la obra, en el ministerio de su santa y bendita iglesia.
Rogamos perdón si en algo le hemos fallado, pidiéndole que usted siempre nos acompañe en todo lo que hacemos. Señor, en el nombre de Jesús, rogamos y damos gracias. Amén. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar.